Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel, el primer libro, estamos en el capítulo 19. Y hoy especialmente queremos concentrarnos en los versículos que van del 13 al 17. Recordemos que aquí este párrafo en general nos está hablando de cómo Mical, es decir, la esposa de David, la hija de Saúl, ayuda a David para que pueda salvarse de Saúl, es decir, de su propio padre. Aquella misma noche, Saúl envió unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Luego, Mical tomó el ídolo familiar y lo colocó sobre la cama. Puso en la cabecera un cuero de cabra y lo cubrió con una manta. Saúl envió emisarios para que detuvieran a David, pero Mical les dijo: está enfermo. Saúl los mandó de nuevo a ver a David con esta orden: tráiganmelo con cama y todo, para que yo lo mate. Pero cuando los emisarios entraron, no encontraron en la cama más que el ídolo, con el cuero de cabra en la cabecera. Saúl dijo a Mical: ¿qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi enemigo. Mical le respondió: él me dijo, o me dejas partir o te mato. Bueno, entonces es interesante, ¿verdad? Aquí entonces todo lo que estamos encontrando, vamos de mentira en mentira, pero de cierta manera tenemos que mirar también estas mentiras a favor de quién, de qué manera se va presentando. Entonces Mical engaña también aquí a los hombres que fueron, ¿verdad?, como para matar a David. Tomó en primer lugar, ¿verdad?, en el versículo 13, tomó una estatua, ¿verdad?, de esa estatua, un ídolo, como le llaman aquí, justamente para poder engañar. Es la forma, ¿verdad? Omoía lleva bejupabe, el ídolo bien grande, le pone con cabra, muy ari la frasa, a mí vete cuña, o que hay no bebe, vete cuña, oye, no hay no bebe. Y era la forma de engañar. Era un terafín, para hebreo peñandilla, terafín es el ídolo, ¿verdad? Es un ídolo, una estatua, una estatuilla utilizada como ídolo doméstico
o como amuleto para la fertilidad y la buena suerte. En el antiguo Israel, los terafines estaban destinados a ayudar a adorar al Dios verdadero. No pensaban en los serafines como otros dioses, sino como representantes del Dios de Israel. Aquí, por ejemplo, también entramos, ¿verdad?, en este tema de la cuestión de las estatuas, tan interesante. Aquí mismo, ¿verdad?, la explicación es fenomenal, ¿verdad?, sobre todo ante muchas de las problemáticas que hoy en día, con gente ignorante, ¿verdad?, que toma simplemente hacia el pie de la letra, ¿verdad?, sin entender cuál es el contexto, ¿verdad? Entonces ustedes adoran estatuas, que esto, aquello, o sea, estamos un poco fuera de un estudio serio cuando decimos esas cosas. Justamente, un terafín, estatuilla utilizada como ídolo doméstico o como amuleto para la fertilidad y la buena suerte. Y en Israel, estos terafines estaban destinados a ayudar al Dios verdadero. No pensaban en los terafines como otros dioses, sino como representantes del Dios de Israel. Es lo que nosotros muchas veces decimos, hoy en día es más fácil, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros ya tenemos la fotografía, fotografía, y entonces hoy en día está representando, vos sacás una foto y eso que vos ves ahí en un papel o lo que sea, entonces, ¿qué es lo que está ahí? Estás impregnando simplemente una imagen de lo que fue o de lo que es, ¿verdad? Otra realidad totalmente. Lo que vos estás viendo es una representación de ese momento que quedó allí impregnado, quedó entonces ahí copiado. Evidentemente, el pueblo de Dios no tenía por qué tener ni usar una estatua como esta, ¿verdad? No tenía ni por qué, ¿verdad? No podemos imaginar que esta estatua, ese ídolo del hogar, perteneciera, ¿verdad?, a David. O sea, absolutamente no tiene nada que ver con una cuestión de idolatría. No tiene nada que ver. Entonces, Mical no tenía tampoco el tipo de relación con Dios en este sentido, ¿verdad? ¿Cuál sería la presentación, la representación de Dios también para Mical aquí? La relación con Dios más adelante vamos a ir revelando también, ¿verdad? Poco a poco. Podemos mirar todo lo que significa la vida de David en su relación también con Mical y la relación también de Mical mismo. Mical misma entonces que se relaciona también con Dios, ¿verdad? Pero siempre es en función de algo mucho más importante. En este caso, es una relación que hace que pueda salvar a una persona a quien ella ama verdaderamente. A pesar de que al final hemos leído, ¿verdad?, en que su propio padre le llama la atención y le dice, ¿cómo es? ¿Le dejaste partir a mi propio enemigo? Es como que le está llamando y le está diciendo, eres desleal con tu padre. Sin embargo, ella tiene que utilizar alguna travesura, por ahí alguna respuesta, para dar a entender a su padre que ella no fue desleal con él. Y entonces le dice, si yo no le dejaba, él me mataría. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned
poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 19, y entramos en este versículo 18 principalmente, cuando David viene junto a Samuel a Ramá, y ahí le cuenta todo lo que Saúl había hecho con él. Todo lo que Saúl había hecho con él. Es decir, hubo por andullo en biológico lleva. Más aún porque sabe que Saúl había sido ungido por Samuel bajo el designio, el llamado de Dios. A Moisés en la tendotana lleva. A pesar de que el mismo nombre, ¿se acuerdan? En nuestro estudio bíblico nosotros decíamos que Sha'al quiere decir justamente prestar, eipuruká, alguien que ustedes están pidiendo. Cóñeme, esta veme porque y el capítulo 8, el primer libro de Samuel, nos habla de eso justamente, ¿verdad? Poñeme EBM porque como alguien que es prestado. Bueno, pero después sabemos en el capítulo 16 cómo viene esta historia. Después de que Dios había rechazado a Saúl, ahora entonces lo unge a David. Y David, que va de a poquito, porque él ya fue ungido como rey. Podemos decir que aquí estamos hablando con el rey David. Sin embargo, todavía que no ha asumido. David entonces, que es muy respetuoso, tal vez como que uno podría decir, bueno, esto ya por la golpe estaba, él incluso todas sus campañas como guerrero sale, vence a todo el mundo. Sin embargo, David es muy leal, ¿verdad? David siempre continúa y responde y respeta al rey. Aquí David hizo entonces todo lo que debe hacer alguien cuando está en situación difícil. Pasó tiempo con un hombre de Dios, Samuel, ¿verdad? Y podemos imaginarnos a David derramando su corazón sobre el profeta. Pero ¿cuál es la situación? Samuel, tú me ungiste como rey y mira lo que ha pasado. Supongo que aún no es tiempo, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Acaso Dios me quiere muerto? ¿Por qué Yahvé está permitiendo esto? Estas son las amarguras, estas podrían ser, ¿verdad? Son preguntas imaginarias que nosotros nos hacemos. Este versículo 18 es interesante, ¿verdad? Porque una vez que huyó, ¿verdad? David, una vez que se escapa, una vez que él sabe muy bien que detrás de él está esta máquina que lo persigue, que es nada más y nada menos que todo el imperio, todo el reino de Saúl, sus soldados, la fuerza, ¿verdad?, que tiene Saúl como ejército, que lo están buscando, que lo están procurando. Y sobre todo porque él tiene el poder, ¿verdad? Y entonces él tiene el poder de decisión en ese momento, Saúl. Él no está queriendo presentar ninguna guerra, decíamos. David no está queriéndose presentar para luchar y pelear con su propio rey, a quien él está obedeciendo. Hasta ahora todavía no hay ninguna forma que se nos muestra en que David le está desobedeciendo a Saúl. No hay indicios, absolutamente no hay ningún indicio. Él lo único que hace en este caso es defenderse, pero no defenderse incluso con una pelea, o defenderse presentándole batalla, o defenderse luchando contra el rey, sino que lo único que está haciendo en este momento es huir. Y huye y se encuentra nada más y nada menos que con el profeta
que los había ungido a los dos. En este versículo 18 nos dice muy bien, ¿verdad? Que huyó, se puso a salvo. David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que le había hecho Saúl. Hombre, lo llamó Jesé, tú que me habías, ¿verdad?, consagrado como rey. ¿Por qué, verdad? Supongo que aún no es el tiempo. En fin, todas estas cosas que uno puede preguntarse y puede comenzar a mirar. ¿Y por qué yo, que voy a ser el rey, tengo que sufrir y pasar por estas pruebas, ¿viste? Esas son las cosas que nosotros nos vamos preguntando. ¿Acaso Dios me quiere verdaderamente muerto a mí? Va, Eloy Coagina, elimínase. Se no hay que poner para peña de yara la hipotá. Se hay que se opere la yuina ave, a yuina y moneta mi hanma, lleva ya igual mi hanma, va para peña de yara, o yerese, va ese paseañe punuana, hay pues cuida y pesericoe. Tengo que entender, tengo que saber, porque este es el único camino, ¿verdad? El único camino, cuando uno reflexiona, cuando uno entiende, cuando uno sabe cuál es verdaderamente la propuesta de Dios para conmigo, cuál es la propuesta de Dios para mi propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para que demos pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy estamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 4, versículo 13, luego del 16 al 18. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. La herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Qué linda teología, qué lindo resumen, queridos amigos, de la teología paulina, cómo nos está llamando, en primer lugar, a una adhesión total por medio de la fe a Dios nuestro Creador. Y desde ahí nos pone el ejemplo de Abraham. Abraham verdaderamente comenzó a hacer un camino con esta nueva familia, con el pueblo elegido, porque creyó verdaderamente en las palabras del Señor. Y eso es lo que hoy también Pablo nos está diciendo. La fe es tan importante porque este es el camino de la justicia. Este es el camino de la justificación. Este es el camino que nos lleva hacia la felicidad.
si decimos que creemos verdaderamente en el Señor, entonces comenzamos a caminar como Abraham hacia el camino de la justicia. Haupeako dice Nandika tuila ñande ya púa lleva. Dika tuila ya eo ñande la ya güero viajabe ñande yarabe. Haupe ñande pocane ñande ya puja ya por la ibaía. Sino que aquí la justificación, es decir, la felicidad, la realización, la plenificación en la dignidad del hombre, la vamos a lograr y la vamos a conseguir en la medida en que nos aferramos verdaderamente en la fe al Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento
Hola, soy Francisco de Canto Católico. Te quiero contar que esta canción que acabas de escuchar y que todos nuestros cantos están disponibles en Spotify. Aquí podrás escuchar toda nuestra música desde donde tú quieras. Puedes encontrarnos buscando Canto Católico en Spotify o haciendo clic en un enlace que dejaremos al final de este video. No olvides seguirnos para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos. Por último, te pido que nos tengas presentes en tus oraciones. Será de gran ayuda para sostener espiritualmente todo nuestro trabajo. Contamos con tus oraciones. Muchas gracias. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 19, del 18 hasta el final, que es el versículo 24. Aquí nos cuenta cómo Saúl y David se encuentran de nuevo con el profeta Samuel. Queremos dirimir aquí, queremos poner las cosas bien claras. David, que ya se siente muy perseguido, ya se siente así, pero directamente hostigado. Entonces aquí, Saúl, que ha decidido matarlo, a pesar de que su propio hijo, porque el capítulo 19 trata un poco de toda esta persecución. Primero, el que intercede, el que interviene es el propio hijo de Saúl, es decir, Jonatán, muy amigo de David, pero tampoco consigue nada. Después también Mical, es decir, la esposa de Saúl, de David, que es hija de Saúl. Como hija de Saúl, bueno, entonces tendría también mucha fuerza, ¿verdad? Como para poder intervenir, interceder por su propio esposo, imagínense, el suegro que quiere matar a su propio yerno. Entonces, ¿se acuerdan que en un momento Saúl le dice a Mical, qué manera de engañarme es esta? Ha dejado escapar a mi enemigo, le dice su propio papá, imagínense. ¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi propio enemigo, como queriéndole presionar, ¿verdad?, a la propia hija. Es interesante porque en el versículo 14 de este capítulo decía, Saúl envió emisarios para que detuvieran a David. Pero Mical, ahí es que interviene, ¿verdad?, la esposa, la hija de Saúl, les dijo, está enfermo. Saúl los mandó de nuevo a ver a David con esta orden, tráiganmelo con cama y todo para que yo lo mate. Entonces en ese momento, ¿verdad?, Saúl, que ya está irado, Saúl que ya no llega a pensar ni a darse cuenta, es decir, de todas sus acciones, va y copia, ¿verdad? Entonces ese odio, ese rencor, esa maldad que tiene por dentro, es esa envidia, dica tú o ella, lleva, o ya popona mío, las apilla. Y en este caso, claro, David es el que comienza a tener audiencia, David es el que comienza a tener muchos seguidores, y esto le molesta, pero le molesta tremendamente. Dica tú ya esa, dica tú y entonces ñandela ya, que él continúe de esta manera. Entonces, también Mical, ciertamente que como esposa de David le quiere, le ama a su esposo, y entonces se da cuenta de que aquí algo no está funcionando. Y por eso incluso, miren, cuando Mical le dice que está enfermo y que por eso no puede ir, entonces le informan al rey. Y Saúl lo que responde, tráiganmelo con cama y todo, no se interesa. Pero cuando los emisarios entraron, no encontraron en la cama más que el ídolo con el cuero de cabra en la cabecera. Saúl le dice entonces, y es aquí cómo le quiere presionar a la propia hija, ¿verdad?, a Mical,
¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi enemigo. Has dejado escapar a mi enemigo. Imagínense decirle eso a la propia hija, sabiendo también la hija cuál es el entretelón que existe detrás de todo esto. Se da cuenta enseguida. Y además de un comienzo ya se habrá dado cuenta también. Así como Jonatán sí que le encara y le dice directamente: papá, ¿qué es lo que querías hacer, verdad? Si él es el que te ha dado todos los triunfos. Al final de cuentas, si vos estás aquí con este triunfo de mantener a Israel y de darle la gloria a Israel, es gracias a tus soldados. Y dentro de tus soldados, el que lleva adelante, el que tiene el éxito y el que lleva las batallas delante es David. ¿Por qué razón querés acabar con él? O sea, no se justifica. Entonces, envía primero a estos emisarios, una compañía de profetas, estaban allí, dice, profetizando, y Samuel, que estaba allí y los presidía. Esto también es muy importante. El hecho de encontrarles en una actitud de trance. Esto significa sobre todo como ese entrar en diálogo con Dios, conocer la voluntad de Dios. Porque es una decisión demasiado importante y una decisión muy grande que se tiene que tomar, ¿verdad? Cuando los mensajeros de Saúl llegaron a capturar a David, llegaron en medio de una reunión de adoración. Samuel y sus estudiantes, es decir, estos profetas que estaban con él, compañía de profetas, estaban esperando en Yahvé, es decir, esa manifestación de Yahvé, adorándolo, hablándole, escuchándole. Y esto es esencial y fundamental porque nos está dando a entender que no podemos movernos simplemente por nuestras envidias, no podemos movernos simplemente por lo que yo siento, por lo que yo quiero, por aquello que me gusta o no me gusta, ¿entienden? Y entendí que tú la pecha ya cuida. La pecha ya no ya cuida, entonces ya va. Vamos a encontrarnos en un momento en el cual no hay vuelta que dar, no hay solución que darle a ciertas cosas, ¿verdad?, en la vida. Y una de estas cosas es la envidia, una de estas cosas es lo que nos hace porque Saúl lo que está teniendo es eso, ¿verdad? No llega a asimilar, no llega a aceptar que David es mucho más que él, pero justamente por sus hazañas, por su esfuerzo, por su lucha. Y también por esa cualidad y por esa riqueza que Dios le ha dado, ¿verdad? Esto también uno tiene que reconocer y tiene que darse cuenta. Uno tiene que entender en la otra persona las cualidades y las riquezas que Dios ha dado a esa persona. Aquellas cualidades y riquezas con las que Dios le ha dotado a esa persona. Apeala Saúl, hoy. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A medida que avanzaba la frágil canoa, el caudal del río Sucio aumentaba, alimentado por la pertinaz lluvia, y no les daba tregua a los ateridos pasajeros que como marionetas eran zarandeados de orilla a orilla por la fuerza de la corriente. Por eso, los avesados bogas trataban de mantener la endeble embarcación navegando junto a las riberas, pero los brazos de los árboles que se adentraban en el río los obligaba a mantenerse agachados. Así continuaron río abajo a merced de la embravecida corriente.
Sin perder la serenidad, la madre Laura Montoya, la hermana María de la Inmaculada, el padre Peña y el padre Elías rezaban fervientemente. Y cuando ya oscurecía, al llegar donde se juntaban el río Sucio y el Mutatá, lograron recalar en una ensenada en la que desembarcaron, y como no había un lugar seco, se resignaron a pasar la noche de pie con el agua a las rodillas. Pero uno de los barqueros descubrió en un recodo cercano un peñasco semioculto sobre el cual había un rancho abandonado, que según los vaquianos habría sido levantado por recolectores de tagua, y con mucha dificultad se refugiaron en él. Rendidos por el cansancio y las emociones, se durmieron todos, menos la madre Laura, que se quedó velando y orando. Al poco rato amainó la lluvia, pero no el fragor de la creciente, y la santa, sentada al borde del peñón, extasiada, le daba gracias a Dios al distinguir en la penumbra cómo el impetuoso torrente arrastraba árboles descuajados y enormes rocas que pasaban a su lado, rozando el providencial islote sin hacerle daño. Casi al amanecer, la madre Laura por fin se durmió, beatíficamente arrullada por el apocalíptico estruendo de esa riada. Cuando María Laura de Jesús Montoya Upegui, nacida el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, contaba 2 años, su padre, el médico y comerciante Juan de la Cruz Montoya, murió en la Guerra Civil de 1876. Y ese fue el comienzo del calvario de Laura Montoya, porque la familia quedó en ruina, o en la ruina, mejor dicho, luego de que le fueran confiscados todos sus bienes. Y por eso, con su madre María Dolores Upegui y sus hermanos Carmelina y Juan de la Cruz, se refugiaron en la casa del abuelo materno en Amalfi, de la que se trasladaron a Don Matías, y entre separaciones, hogares alternos y algunos estudios básicos, cumplió los 16 años. Y por sus propios méritos, Laura Montoya obtuvo una beca en la Escuela Normal de Institutoras, y en 1893 egresó y volvió a Amalfi como maestra. De allí pasó a Fredonia. A continuación dirigió el recién inaugurado Colegio de la Inmaculada de Medellín, el mismo que por intrigas contra ella fue cerrado en 1905. Y aunque en los siguientes años deambuló por varias escuelas más, su hambre de Dios la consumía, y lo buscaba día y noche a través de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal, preguntándose además qué quería Dios de ella, hasta que descubrió que su vocación era la evangelización de los indios. Y para lograrlo, Santa Laura Montoya enfrentó la férrea oposición de la ultraconservadora sociedad medellinense y de una parte del clero que no aceptaba el hecho de que una mujer fuera capaz de lo que los sacerdotes misioneros ni siquiera habían intentado: ir a la selva, convivir y catequizar a los indígenas, lo cual Santa Laura Montoya hizo realidad a partir de mayo de 1914, cuando fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, y con 5 voluntarias, entre las cuales su madre, comenzó su misión en Dabeiba. De ahí en adelante empezó la cosecha de las renuentes almas de los aborígenes, que se rendían a los pies de Santa Laura Montoya por su dulzura, por el respeto a sus tradiciones y costumbres, y por los prodigios que obraba a granel, como la vez que, gracias a sus oraciones, a petición del indio Juan de Jesús, una nube de langostas que tenía asolada Dabeiba desde hacía varios años levantó el vuelo y desapareció misteriosamente de la región. O como cuando en pleno velorio recobró la vida Próspero Cumí, luego de que Santa Laura orara por él. Abierta esta trocha evangélica, se metió por ella y estableció casas en las cercanías de todas las comunidades nativas. Se aventuró por las selvas chocuanas, fundó casas en las montañas de Uré y, a pesar de sus achaques, mantuvo su vigor misionero hasta que sus piernas no le dieron más y quedó atada a una silla de ruedas los últimos 9 años de su vida, los cuales aprovechó para afirmar su congregación y escribir más de 30 libros, entre los que se destaca su biografía, Historia de la Misericordia de Dios en un alma. No obstante los sufrimientos causados por su enfermedad, Santa Laura Montoya murió con alegría el 21 de octubre de 1949 y dejó una obra ejemplar que ya abarca 3 continentes en los que evangelizan 940 lauritas. Se convirtió en la primera santa colombiana al ser canonizada por el Papa Francisco en mayo de 2013. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Laura Montoya que nos dé valentía para proclamar la verdad del Evangelio.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19, en que Saúl, ¿verdad?, va a buscar, o siempre hace buscar, envía emisarios, pero que se había ya en este momento David refugiado con el profeta Samuel. Y por eso que envía primero 3 veces horas de cada, 3 veces horas de cada. Cuando informaba a Saúl de que David estaba en Nayot, en Ramá, aquel envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza en estado de trance. Es decir, están allí entonces alabando, adorando, o sea, es una situación totalmente diversa. Y Samuel está a la cabeza. Entonces el Espíritu del Señor invadió también a los emisarios. Este ya es una técnica de Dios, ya es Es la fuerza y la gracia de Dios que defiende en este caso a David. ¿Cómo lo va a defender? Y lo va a defender a través de la acción del Espíritu. Pero justamente esta acción del Espíritu que recae sobre estos emisarios que van para buscarle a David y para poder matarlo. También estos emisarios entran en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Segunda vez, Orajacae. PJ lleva a PJ, entonces PJ lleva. Por tercera vez Saúl volvió a enviar emisarios y también ellos entraron en trance. Las 3 veces. La tercera la vencía Yahayaina, o sea, Reígina Saúl de la eruca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios es la que actúa. Algo en negativo, Yucajamuaya, David y Bajabe, lleva Peñan de Yara o poco de secuela, les hace entrar en trance. Y en lugar de maldecir, en lugar de querer matar, entonces ellos abren los ojos y dicen, pero bailar ya pues ahí David es espectacular. A ver con los hijos ahí en ve, pecar ahí, vea. Ya de montó ahí ya pues ahí, ¿verdad? Y va a continuar después, ¿verdad? Y vamos a estudiar un poco del 22 en adelante. Entonces fue él personalmente a Ramá. Al llegar a la gran cisterna que estaba en Cercú, Saúl preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Aquí entonces vendrá después la pregunta. Esto lo vamos a estudiar después, ¿verdad? Pero es interesante, porque oye, esa guave, primer emisario que era ojo, Handicatuimba de Oyapó, porque que en trance es la fuerza de Dios. Esto es lo que nosotros también tenemos que aplicar en nuestra vida. Y digo, esa página muchas veces, ¿verdad? Porque el Señor siempre protege a su escogido. Y aquí esta es una forma clara de presentarnos cómo Dios protege a aquel a quien Él había elegido. Nosotros del capítulo 16, porque nosotros leímos y conocemos bien, a pesar de las dificultades, porque Samuel lo que llevó Saúl oñenterane, que me estoy yendo a la casa de Jesús. Eso había sucedido ya en el capítulo 16. Aquí ya estamos en el capítulo 19. Todo ya se fue desarrollando, ya encontramos muchas acciones, sobre todo de parte de David Oyapoma, Jeseaea lleva Oyapo, Oye muy peñande ya en Ondepe, pero con mucha libertad y con esa intención siempre de hacer el bien, ¿verdad? Sin ninguna maldad, todo lo contrario. Saúl te la indica tú ya, entonces por la mía Oyapo ajina David, a operar entonces con Oye Pichaina. Está con esa envidia que le carcome por dentro y por eso es que comienza a perseguir. Dica tuyo ella, dica tuyo te hoy. Entonces beboñe pues no calcular o mañana o exagina. Esto último que nosotros aquí estamos reflexionando son justamente elementos que nos hacen entender que el mal nos hace fraguar cualquier cosa. Aquí después del versículo 22 vamos a seguir en la próxima lección, ¿verdad? Lo que él mismo tiene que después asumir, ¿verdad? Por ahora, para deshacerse de David, él está buscando todos los medios a través de terceros.
todos los medios. Primero, entonces, era a través de sus soldados, pero también Yucasé, pero también Popea. Dios que vuelve a intervenir también a través de su hijo Jonatán. Dios que interviene a través de su esposa, es decir, Mical, que es también la hija, ¿verdad?, de Saúl. Pero hace que las cosas, a pesar de que están bien envenenadas, estos caminos que están bien entonces como para acabar con David, sin embargo se vuelvan en situaciones positivas. Cuando ellos llegan, cuando ellos ven que ahí están los profetas, encabezados todos por Samuel, y ellos están en trance, es decir, alabando, glorificando, dando gracias a Dios. Aquí no te dice qué ellos están rezando o qué están prediciendo, ¿verdad? Estos alumnos, decíamos, o estos discípulos de Samuel, de esta escuela de profetas. Pero sabemos muy bien que se refiere más bien a la alabanza, se refiere a la grandeza de Dios, se refiere a todo lo que es positivo, maravilloso. Entonces, cuando o yucan ella David me va a ver, o sea, llevo vete o glorificar yo no, va con la gente llevo. Cuando ya esa cosa voy a pecar ahí a Saúl por el rey. Pecar ahí, pero con lo iba ahí. Con la peitena o de varias lleva. Y ahí ya nos hace entender, ¿verdad? Cuando hay personas que se aferran verdaderamente al poder, que se aferran verdaderamente a las cosas muy materiales, que se aferran a las cosas que nosotros encontramos aquí, simplemente mano a mano, ¿verdad? Y nos aferramos a eso. Ahora apuntamos más hacia la acción de Dios. Y aquí nos damos cuenta. Por eso también estos emisarios, los tres grupos, se encuentran ante la fuerza del Espíritu y se ponen también a agradecer y a alabar y a bendecir a Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir esta narración muy interesante del encuentro de Saúl, David con Samuel. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.